Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta cuarta edición de nuestra segunda semana de Emprendimiento High School. Mi nombre es José Antonio Gil, yo soy director del Centro de Emprendimiento de la Universidad APEC y yo estoy muy feliz de que ustedes estén con nosotros. Yo quiero comenzar pidiendo disculpas porque tuvimos un problemita técnico, pero ya lo resolvimos. Eso es parte del emprendimiento, ¿verdad? Resolver los problemas en el camino. El día de hoy, para mí, es un día es muy bonito. Y yo me siento muy feliz de compartir el día de hoy con un joven que él, ¿verdad? Vamos a hablar de su proyecto en un ratico. Pero un joven que me inspiró y me inspira por todo lo que él ha alcanzado a su corta edad. Él se llama Eduardo Briceño. Yo lo conocí a él cuando yo estaba aprendiendo a nadar y lo conocí porque él me vio nadando mal y me dio tips de manera gratuita. Y me di cuenta en él de su humildad, de su responsabilidad, de su entereza para hacer su trabajo con disciplina, en este caso el trabajo de ser profesor de natación. Y hoy yo me siento muy honrado de tenerlo aquí con ustedes. Yo creo que él es un joven digno de seguir. Y como todos, vamos a conocer su historia, ¿verdad? Y vamos a ver que dentro de las cosas buenas que le han pasado y las cosas malas que le han pasado, él ha aprendido a tener resiliencia y a salir con éxito de esas situaciones. Entonces, la conversación de hoy va a ser muy buena, señores. Va a ser muy motivadora. Y yo voy a dejar de hablar porque ustedes no están aquí para verme a mí, ustedes están aquí para ver a Eduardo Briceño. Eduardo, bienvenido, campeón. Aplaude. Yo sé que no. Mira, hermano, gracias por la oportunidad. Intento de primera vez, ya he hecho mucho. Pero me sé de la edad querido también y siempre uno busca como yo años Pablo. Se te está yendo el audio, Eduardo. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Perfecto, ahora sí te escucho. Continúa. Okay. Retomo de nuevo, que para mí es una gran oportunidad. Un público que quiere escuchar del proyecto y que han esperado a personas hace años y medio, clase de natación privada que le está dando. Pero para mí es importante hablarles de mi historia, porque viendo un poco mi historia podemos ver de qué va lo que tiene un mal conocimiento. ¿Entienden? Hoy porque me proporcionaron de apellido, conocidos, claramente no es así. Bien como lo dice José al principio, ex nadador, pero vamos a explicarle detalle a detalle toda esta historia. Así que mi consejo es que sean abiertos, de que vean las etapas.
Dame un segundito, Eduardo, que el audio se te está yendo. Chicos, denme un segundito, por favor, para resolver esta situación. Te voy a llamar por WhatsApp, Eduardo. Chicos, denos un minutico que tenemos una situacióncita técnica. Pues no se preocupen, que esto no nos va a detener a nosotros. Un segundito. Aló. Hello, hello. Excelente. Nítido, Nítido. buenísimo. Ahora sí, Nítido. perfectamente. Bueno, como les decía, espero que conociendo un poco la historia y viendo los pasos puedan entender cómo ha sido este proceso para mí y todas esas cualidades y competencias que he adquirido a lo largo de mi vida, de mi corta vida, para llegar a donde estoy. Bueno, esa es una foto, esa es una foto mía un poco atípica. Yo nací en Caracas, Venezuela, el 21 de noviembre de 1908, en un país que en ese momento estaba cruzando una línea de tiempo muy significativa, porque este año fue en el que Hugo Chávez entra al poder, justamente un mes después de yo haber nacido, entra al poder de la presidencia, y yo, bueno, obviamente no tenía ningún tipo de conocimiento, pero fue algo que en años próximos iba a marcar mi vida. Esta gente. Mire, aquí hay un tema importante que yo, en la infancia, yo creo que pocos nos acordamos de los primeros años. Un año, 2 años, 3 años, es difícil que nos acordemos a detalle qué hacíamos nosotros. Sin embargo, hay algo que resalto, que son los medios de comunicación. ¿Por qué resalto los medios de comunicación? Porque a la edad de los 5 años, mi madre me lleva, eso lo tengo muy presente todavía, a un canal llamado Radio Caracas Televisión. Yo, un niño de 5 años, no tenía conocimiento que hacía en un canal de televisión. Bueno, mi madre quería que yo me convirtiera en actor de televisión, y yo, como hijo que no pude hacer nada porque tenía 5 años, seguí todos los pasos, seguí todo el camino. En ese momento yo simplemente lo que hacía era fluir con todas las enseñanzas y con todos los aprendizajes, y no entendía el más allá que podía obtener con esas prácticas. Estoy hablando de prácticas de oratoria, de prácticas de reconocimiento de lectura, a la edad de 5, 6, 7 años. Estar frente a un escenario, estar frente a una cámara de televisión, hacer diálogos hacer tanto diálogos, guiones, presentar y actuar también frente a una cámara en vivo. No, uno cuando tiene la corta edad no logra entender a profundidad qué te puede enseñar esto a lo largo de tu vida. Retomando la parte política, Radio Caracas Televisión cierra cuando yo tenía 8 años de edad por una orden del expresidente venezolano, Hugo Chávez, que le quita la señal abierta a este canal por protestar en contra de su gobierno. Estamos hablando de un niño de 8 años, 8 o 9 años, que le quitan, por así decirlo, le arrebatan el sueño que fue inculcado por su madre de ser actor.
Pero esto no es lo cómico de la historia. Lo cómico de la historia es que mi padre, que es y fue nadador de alto rendimiento, fue selección nacional de Venezuela en natación y representó a Venezuela en muchísimas competencias internacionales, fue medallista panamericano, medallista centroamericano, estuvo en la época olímpica, se acerca a mí. Lidiar con la frustración cuando tenemos pequeños años de edad, no, o sea, cuando tenemos una corta edad y lidiar con la frustración no es algo fácil. Digamos que sentía que me estaba preparando muchísimo para algo que no logró concebirse, y por lo general las cosas que hacemos en esas etapas es frustrarnos, evidentemente, y alejarnos. Eso pasó conmigo. Yo me alejé por completo de todo lo que tenía que ver con la televisión, de todo lo que tenía que ver con cámara. Habían otras opciones de canales y yo dije, no, yo no quiero saber nada de esto. Yo necesito aprender a nadar como mi papá, yo necesito hacer deporte, y me lo tomé de una manera muy competitiva. Quizás por querer llenar los zapatos de mi padre, yo a la edad de los 9 años inicio la natación con el foco de atender una natación de alto rendimiento para ver qué tantas oportunidades podían ofrecerme. Yo como joven y yo como niño ya había como acumulado poco a poco distintas cicatrices, ¿no? Distintas cicatrices que el factor político-social, al ser un joven muy consciente de las cosas, me estaban llevando a vivir. Sin embargo, uno no tiene esa noción en ese momento, y también, como pasó al principio de entrar en el canal de televisión, empezaron a fluir las cosas. Inicié en un mundo completamente ápero. El deporte es algo opuesto a lo que son las cámaras de televisión. Es algo que te enseña disciplina, te ayuda a tu personalidad, te da muchísima autoestima y te enseña a retarte, ¿no? Cuando llevamos el deporte de alto rendimiento a nuestra vida en edades tempranas, se nos abre un mundo de posibilidades de poder lograr cosas. Y eso es algo que quizás en países tercermundistas, como incluso Venezuela, los jóvenes y la sociedad como tal no lo entienden. Dicen, bueno, ellos practican deporte por practicarlo, pero no le ven el sentido importante de practicar deporte. Ya después de 3, 4 años que yo entrenaba todos los días, o sea, yo entrenaba de lunes a viernes, descansaba sábado y domingo, y la otra semana me tocaba de lunes a lunes, es decir, 2 semanas entrenando seguidas, una semana intermedia que no entrenaba, 2 semanas entrenando seguidas. Mi mundo entero por completo se enfocó en la piscina. Sin embargo, vuelvo y repito, las cicatrices nos quedan, ¿no? Entonces, yo, viendo cómo el país se iba deteriorando, tenía 13, 12, 13, 14 años, la situación empeoraba en Venezuela, nada iba mejor en Venezuela. Sin embargo, digamos que la piscina me entró como una especie de burbuja, porque yo obviamente simplemente estaba enfocado en lo que eran las competencias y en mí mismo. Sin embargo, el momento que empiezo o que me pongo de pie y digo, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es cuando las piscinas y las competencias empiezan a fallar, porque no había químico, porque no había dinero para viaje por parte de la federación, porque habían problemas socioeconómicos, porque había marchas, porque había paro. Entonces, digamos que esas cicatrices fueron tomando fuerza y yo dije, me va a pasar lo mismo que me pasó cuando entré al canal de televisión, que yo sacrifiqué mucho tiempo, me preparé por muchísimo tiempo, haga la redundancia, y cuando ya era un buen momento para poder dar frutos de todo ese trabajo, me lo quitan, me lo arrebatan. Y yo siendo joven no puedo hacer nada. O sea, yo siendo joven simplemente o actúas, sigues adelante, y esa fue la manera en cómo lo hice. Yo quise actuar, pero cuando quería actuar tenía, ¿qué? 14, 15 años. Seguía siendo un joven, y lo que tenía pues a mi alrededor era un caos. Estamos hablando de la época del 2013, 2014, donde comenzaron las fuertes protestas y era un desastre. O sea,
Cuando le digo un desastre, era un desastre. Y el tema de la alimentación se complicó muchísimo porque no era normal ir al supermercado a comprar por lo que tú querías, porque ya te estaban limitando o simplemente el gobierno empezó a poner políticas súper extrañas, súper comunistas, asemejándose a lo que es la política social cubana, ¿no? Y, a ver, un muchacho que nace en el 98, un mes antes de que el gobierno de Hugo Chávez tome poder, ¿y qué ha visto de vida? No sé si me llegan a entender qué ha visto de vida. Ha visto una sociedad que ha sido golpeada, ha visto unos sueños que se lo han truncado, pero sin embargo, yo rescato de todas mis experiencias hasta ese momento, la edad de los 14, 15 años, que habían cosas en mí que querían superarse. Yo creo que bueno, en todos los jóvenes hay cosas que nos motivan a superarnos. Yo empecé con digámoslo así, un pop cultural nacional de querer irse del país, ¿no? Quería irme del país y mi mamá me decía, pero tú tienes 14, 15 años, hasta el psicólogo me llevaron, tú no te puedes ir del país tan joven, o sea, tú necesitas terminar el colegio. Eh, Aquí hay buenas universidades, aquí tú puedes cursar en una universidad, tú tienes buen promedio, tú eres buen estudiante, a ti te va muy bien en las cosas que haces, confía y quédate un poco, me decía, porque ella como madre le costaba bastante soltarme siendo tan joven. ¿Qué pasa? Que yo me graduaba del colegio, del bachiller, a los 16, casi cumpliendo, o sea, 16 recién cumplido, mejor dicho. ¿Qué experiencia y qué madurez puede tener un muchacho de 16 años para enfrentar la vida, ¿no? Y qué experiencia puede tener con una vida tan, tan rara, porque pesar de que a mí no me faltó nada en ningún momento, gracias a Dios, estaban jugando con nuestro futuro. Y cuando tú sientes que andas sin un verdadero andar, porque no hay, en una persona que es consciente, no le ves sentido a la cosa, entonces tú simplemente quieres huir. Así como me pasó con la actuación al principio, que quise irme, yo ya quería irme del país porque no veía oportunidad en ningún lado. O sea, yo decía, no puedo ser nadador, no puedo ser actor. A donde vaya yo siento que me voy a estancar y que las cosas se van a poner en limitaciones, o si no, tenía que entrar en el sistema, tenía que ser hipócrita en el sistema, y ni mi familia y nosotros no somos partidarios de eso, somos opositores muy marcados desde el primer momento al gobierno de Hugo Chávez. Y me tocó, a la edad de 17 años, yo duré un año sabático después de salir del colegio, donde lo que hice fue adquirir conocimiento, me encontré muchísimo a mí mismo, empecé a tocar de nuevo lo que son las puertas de la televisión que existe para ese momento, que era completamente diferente a la televisión que estaba antes, nunca dejé la piscina, lo que hice fue como sopesar las cosas que yo quería y me di cuenta que, bueno, que ya el deporte no lo veía como opción para obtener algo en ese momento, pero sí me ayudaba a mantener salud, que también era importante. Y empecé a tocar puertas. Después ya de 10, 11 meses, yo dije, no, yo aquí no hago nada. Y por suerte, yo me iba a estudiar a los Estados Unidos, pero por suerte, mis hermanos ya tenían tiempo aquí en República Dominicana y mi madre me dice, un mes después de yo cumplir 18 años, no, un día después de yo cumplir 18 años, me dice, tu regalo es visitar a tus hermanos que están en República Dominicana, vamos. Y algo dentro de mí me decía que yo iba a ir a República Dominicana y que yo no iba a regresar a Venezuela. O sea, algo muy dentro de mí, no sé qué pasaba por mi cabeza en ese momento, porque pasan muchas cosas, me decía que yo no iba a volver. Y eso fue en noviembre, yo cumplí el 21 de noviembre, eso fue el 22 de noviembre, y yo entraba en la universidad, porque me tomé un año sabático, entraba en la universidad el mes de marzo. Y yo decía, pero yo no me quiero regresar a Venezuela. Yo voy a durar un mes de vacaciones aquí en República Dominicana. Yo me regreso a finales de diciembre. Yo voy a tener enero y febrero sin hacer nada en el país, donde en esa época fue donde hubo la masiva migración venezolana, que salieron más de 7 millones de personas.
yo no quiero regresar, yo me quiero quedar aquí en República Dominicana. O sea, me quería quedar en República Dominicana. Cuando llegué me pareció cool, me pareció buena la cultura, me sentí muy, muy cómodo como ustedes, como dominicanos, me abrieron las puertas. Lo vi muy parecido a Venezuela y yo empecé a tocar puertas también. Yo dije, ¿qué tú sabes? Entonces me viene el escenario de proyectarme o proyectar una carrera aquí en República Dominicana. ¿Qué tú sabes? Tú sabes de medio de comunicación, tú sabes de natación. Uno siempre, por lo general, uno siempre por lo general intenta ir a lo que, eso bueno, esa es la mente de joven, ¿no? A lo que da más dinero. Y yo dije, yo como profesor de natación, yo no voy a obtener suficiente dinero. Yo necesito hacer algo que verdaderamente a mí me pueda dar estabilidad en este país. Vamos por los medios de comunicación. Empecé a hacer casting, empecé a entrar a ver cómo era la proyección. Y, o sea, no me pareció que era lo que yo quería. Más bien cada vez que iba pasando el tiempo yo me iba alejando, entonces empezó como una aguja, o sea, empezó como el reloj a verse invertido, porque por lo general yo ya para esa época tenía que estar en la universidad y no tenía que estar perdiendo el tiempo. Entra en mí la incógnita de decirme a mí mismo qué tú estás haciendo. Estás buscando una oportunidad en República Dominicana, qué oportunidad tú estás buscando. Deberías estar en Venezuela con la universidad, estás perdiendo el tiempo, no te está funcionando esto que tú estás haciendo, no te gusta, porque es muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Miren, los padres tienen la dicha de ser sabios. Y eso no lo entendemos cuando estamos en la adolescencia. Y yo un día así en crisis, porque tenía 18 años aquí con mis hermanos, que son hermanos que me llevan 14 y 8 años. Uno viene de su nido, ¿no? Uno viene del nido de mamá, de la familia, de que estás protegido. Un día de una crisis le llamo a mi papá y le estoy comentando la situación. Yo soy de las personas que me reservo las cosas. Y en ese momento exploté y le estaba comentando la situación y le digo, me quiero ir a Venezuela. Aquí no me gusta el país, pero siento que estoy estancado. Las universidades no veo como un camino, no veo como un camino posible. Y es donde entra la etapa de ser resiliente, es donde entra la etapa de confiar en sí mismo y de crear una madurez emocional. Él me dice una palabra que nunca se me olvida y es, acuérdate dónde te formaste, acuérdate quién soy, busca las piscinas. Así, busca las piscinas. Y yo, mira, me acuerdo y fue como que, wow, es cierto, busca las piscinas. ¿Qué mal te puede ir? Y por suerte conocí una persona que estaba dando clase de natación en un colegio, que era venezolana y conocía a mi papá desde hace 30 años y así comenzaron mis pasos como profesor de natación. Yo ya en Venezuela había tenido experiencia porque uno como nadador siempre le dan cursos, tenemos muchos seminarios, tenemos charlas de la FINA, que es la Federación Internacional de Natación. Entonces uno tiene ya una experiencia grandísima. O sea, desde los 9 años, bueno, yo ya nadaba, pero profesional, desde los 9, 10 años hasta los 15. Fue bastante tiempo dedicado a la piscina y un tiempo que, como les comenté, era un fin de semana que descansaba al mes. O sea, yo no tenía descanso, lo mío era piscina, 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 piscina. Así comenzó, como hormiguita, poquito a poquito, haciendo un buen trabajo. A los meses yo llegué como asistente en el colegio. No me querían aceptar en el colegio porque no estaba estudiando en la universidad. Tenía apenas 18 años y se supone que en los requisitos para entrar en el colegio como docente, tú tenías que estar cursando una carrera universitaria. Y la persona titular, o sea, la persona que estaba titular en el área de deporte y natación, se fue y me dejó el camino libre. Pero como yo no cumplía ese requisito, a mí no me querían aceptar en el colegio. Entonces, esto lo digo porque me lo comentan. Esa persona que se fue es una persona pues, bastante conocida en el ámbito de la natación en su momento. Y él, la dueña del colegio, una de las dueñas del colegio se le acerca
o sea, se le acerca en una reunión y le dice que cuál era el consejo para él, o sea, que qué consejo le daba él a ellos para tomarme a mí como instructor de natación, que si no conocía a otros profesores mayores, ¿no? Y que yo podía quedar con el mismo puesto de asistente. Yo no sé si fue o lo que yo entiendo, que fue por la disciplina, por las ganas que le puse, porque es algo que a mí me gusta, el compromiso. Miren, yo no falté ni un día, señores, ni un día al trabajo. Y cuando falté, era Semana Santa, obviamente, estaba libre y yo me enfermé, no fue porque quise. Yo no falté ni un día. Ahí me llega una llamada y me dicen, Eduardo, me echan el cuento, me comentan, tú eres el nuevo profesor, bla, 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 pero entonces entré entonces como que todos los profesores del área deportiva, que ya son personas mayores de 40 más, comenzaron a cogerme a mí como el joven del grupo y quisieron apoyarme en todo lo que era la transición. Siempre me sentí muy acompañado, siempre llamé muchísimo la atención, porque imagínense, yo en el colegio, con 18 años, cuando el último curso que se estaba cruzando tenía mi edad, había como algo diferente. Yo sentía que de alguna manera u otra los ojos estaban puestos sobre mí, ¿no? Porque tenía que cuidarme, tenía que cuidar que no viera a nadie, porque después me podían... Pero los jóvenes se me acercaban porque tenían mucha curiosidad de saber cómo yo era profesor tan jovencito. Todo ha sido, mira, toda mi vida ha sido muy rápido, absolutamente rápido. Yo duré un año de profesor titular, ahí donde ven la foto, eso es una clase privada. Se me acerca, bueno, por una razón u otra, la gente de la Embajada Americana, y comienzo a trabajar también para la Embajada Americana. Y pasa el mismo proceso. Había un profesor, el profesor se retiró y me dejaron a mí. O sea, todo estaba destinado, lo que yo entiendo, todo estaba destinado para yo estar en ese momento donde estaba. Y en un año, como que los padres del en boca en boca crearon como una euforia, ¿no? Y solicitaban más clases de natación. Y yo, José, puede pasar. José, pues, ok. Y allí es donde yo digo que da el paso de Making Wave. A ver, yo no sé si alguien aquí sabe Making Wave, pues Making Wave pasó de ser una escuela de natación con 12 alumnos, ¿no? A convertirse en una escuela de natación de más de 700 en las épocas de verano. Sí, señores, 700. Y el crecimiento en todo este periodo ha sido completamente impactante. Yo he tenido que aprender muchísimo de lo que es control y trabajo en equipo, aprender a delegar muchísimas funciones, a aprender de que para crecer necesito crecer de conocimiento y hacer crecer a los demás también de conocimiento, ¿no? Porque si yo me quedo con la metodología, para mí no tiene sentido. Y mis actitudes de comunicación y todas las competencias de comunicación que desarrollé a lo largo de mi vida y todo lo que a lo largo de mi vida he aprendido que me hicieron llegar hasta ese preciso momento de tomar la decisión de crear una academia de natación, me enseñaron muchísimo y enseñaron también a los demás. Eso fue un periodo que creció de grupos muy grandes, es decir, comencé con 12 niños y a los 2 meses ya tenía alrededor de 70 y algo, a los 4 meses ya tenía 90 y pico, ya después yo cerré como con 100 y algo y vino la pandemia, porque estamos hablando de un proyecto que no tiene más de 3 años. Vino la pandemia y yo dije, bueno, en la pandemia yo soy una persona muy hiperactiva, yo siempre he hecho cosas, siempre he estado o trabajando en este caso o en Venezuela estudiando, haciendo algo, preparándome, haciendo deporte. Entonces hice una tabla de cuáles eran mis fortalezas y mis debilidades. Yo encontraba que ya para mí era una fortaleza tener la marca, que era muy chiquita, pero para mí siempre fue grande. Y era una debilidad ciertos procesos tecnológicos, ¿no? Lo que era tener una página web, lo que era desarrollar un proyecto a través de contenido.
Entonces yo empecé a aprender de lo que era programación, diseño, para en un futuro poderlo dar a mi equipo, ¿no? A mi pequeño equipo, porque en ese momento eran ciento y algo, pero no pasaba un equipo de más de 5 personas. Después de la pandemia es que viene la monstruosidad de 600 para allá. Aprendí demasiado, señores. O sea, yo les digo que en la pandemia yo no había nada que hacer, o sea, estábamos encerrados. Y ver series, pues sí, tú puedes ver series, pero ya hay un momento que tu mente necesita, no sé, leer un libro, cantar una música, meterse en internet a ver algo, aprender a hacer algo, algo tenías que hacer. Y yo aproveché ese algo para enterrarme en todo lo que era conocimiento. Ya sumando la pandemia tenía 3 años, sumando 4 años, sin poder entrar a la universidad todavía, pero desarrollando de una manera genuina un proyecto. Que muy bien, en mi mente siempre fue grande, en mi mente siempre fue aspiracional, nunca, nunca pues uno trabaja pues como hormiguita, y por más, uno siempre quiere como que lo más grande, pero no se comienza por lo más grande, se comienza por las bases, se comienza por lo más del día a día, del trabajo del día a día. Y yo entendía que aprender en la pandemia, cuando tú no puedes dar clase de natación porque todo estaba cerrado, aprender en la pandemia de mis debilidades me estaban dando una fortaleza, porque seguía trabajando ese sueño día a día, ¿no? Y como era un sueño mío, que después se fue convirtiendo en sueño de los demás, porque empecé a darme cuenta de que el deporte le estaba dando fortaleza a los que ya estaban más comprometidos y que esas personas sentían inspiración y aspiraciones a través del deporte para su estilo de vida, me dio a mí entender de que yo no estaba solo. Ese proceso de pandemia, donde muchos se alejaron, también me enseñaron a quienes estaban allí. En pocas palabras, yo estoy hablando de los padres. Ya cuando se fue incorporando el sistema poco a poco, yo fui la primera escuela de natación en abrir. Y quizás, bueno, lo mismo que pasó con la embajada americana, con lo del colegio, yo al momento de abrir la academia dejé mis dos trabajos y dediqué full time lo que eran las clases de natación. Yo daba clases de natación de lunes a sábado, había clases particulares. Mis hermanos vieron que estaba creciendo mucho la academia y también comenzaron obviamente a desarrollarse, y la necesidad de la población de que los niños hicieran una actividad física nos ayudó muchísimo a nosotros como marca para poder tener muchísimos clientes. Es allí donde nos llega la oportunidad de abrir una sede en Naco. El equipo de nosotros, que estaba más comprometido, se convierte en un equipo de alto rendimiento de la noche a la mañana. Porque ¿qué pasa? Cuando trabajamos con amor, evidentemente, con pasión, eso se transmite, ¿no? Eso se transmite a todo lo que hacemos. Y las personas que reciben esa energía tienden a tener una receptividad diferente. Por ejemplo, el profesor que está allí por obligación, por ejemplo, en este caso el coach que está simplemente por dinero o simplemente por obligación. Los receptores nunca llegan a tener esa verdadera empatía por lo que están haciendo. Y como mis hermanos son nadadores, nosotros somos nadadores, que somos los pilares de lo que es la metodología de la academia, nos enseñaron pues a dar las cosas pues con todo, con pasión, con cariño. Vimos un desarrollo sobrenatural en los atletas que ya en un proceso de 1 año y medio, los atletas making wave de las categorías menores son los mejores del país. Pasa, José, por favor. Yo aprendiendo todo lo que ha pasado, ¿no? en la etapa de mi vida, empecé a tener acercamiento con poblaciones que yo veía vulnerables. Es allí donde entro a Olimpiadas Especiales. Ellos se acercan a mí porque no tenían una posibilidad de estar en clase de natación, porque eran
eran denigrados, por así decirlo, en las escuelas, no eran aceptados porque no querían simplemente capacitarse para darle clase a niños con síndrome de Down. Y nosotros pues fuimos una de las primeras que aceptó esa capacitación y que los adoptó a ellos de una manera gratuita en un programa, y ya con el tiempo ellos me nombraron como embajador de Olimpiadas Especiales Juvenil y director de activación Juventud de Escuelas Unificadas. Esto es un programa que ya tengo 2 años realizándolo. Hemos hecho un webinar internacional donde participaron más de 14 países de Latinoamérica, que era, se llama Manos que Hablan, donde se trabaja en un lenguaje opcional de comunicación en lengua de señas para las personas con autismo y síndrome de Down. Yo le presenté el proyecto a instituciones que trabajan la lengua de señas internacional y nacional, les pareció fenomenal, era algo que no suele hacerse, y me aceptaron el proyecto. Fue un proyecto de un grupo de estudiantes universitarios mío, fue aceptado y se desarrolló el webinar súper bien. Puedes pasar, Rosa. ¿Puedes pasar? Ok. El año pasado, entrando entre marzo y abril, es donde yo digo que de todo lo que ha pasado en mi vida, comenzaron como las cosas a ponerse en serio, ¿no? Digo yo. Ya no era, ya dejé de ser un emprendedor y para ciertas personas yo era un empresario. Y fíjense que eso fue algo que me llegó de la noche a la mañana, porque yo no llegué a este país y dije, yo me voy a convertir en empresario. Yo voy a abrir un sistema deportivo, yo voy a crear un canal diferente de lo que es el turismo deportivo. Jamás me pasó eso por la mente. Yo lo que no quería era regresar a mi país. Lo que no quería regresar por muy buena la universidad que yo hubiese estado, no me sentía libre, ¿no?, de poder hacer este tipo de proyectos. Y hasta ahora, o sea, este tipo de proyectos allá no se desarrollan. Y vi otra vez las oportunidades. ¿Se acuerdan de la listica que le dije de fortalezas y debilidades? Bueno, dentro de las debilidades, habían debilidades que no eran mías, habían debilidades que eran del sistema. Cuando digo el sistema es de lo englomerado del Ministerio de Educación y de Educación Deportiva, del Ministerio de Deporte, ¿no?, de la Federación de Natación. Y yo comencé a hacer mis propios eventos. Las marcas, al tener un año encerrado en pandemia, no tenían a quién patrocinar, y adivina a quién me va a patrocinar. A la única persona que tenía un equipo que estaba dispuesto a trabajar, que estaba dispuesto a captar órdenes y que tenía ideas nuevas. Comenzamos con una serie de eventos. Mire, yo me acuerdo la primera vez que hice un evento que fue muy chiquito, ahora lo veo muy chiquito, pero para ese momento lo veía grandísimo. Un evento de no más de 30 niños, de un día. El estrés que me generó fue una cosa impresionante, pero toda la serie de eventos que realicé el año pasado me enseñaron y me dieron a mí ahora la madurez para ya enfrentar muchísimas cosas. Con decirle que ahorita el 26 de marzo tengo 2 eventos simultáneos, uno en un sitio, otro en otro sitio, y yo voy a estar en Punta Cana en una actividad. O sea, yo ni siquiera voy a estar en los eventos. Y ya tengo la madurez suficiente para soltarlo, y mi equipo tiene la madurez suficiente también para enfrentarlos. Todo ha sido todo ha sido un paso a paso para llegar aquí. Pasa, José. Grupo Punta Cana, miren, esto se convirtió en, como les dije, en algo muy grande, ¿no? Making Waves pasó de ser una simple escuela de natación a convertirse en una desarrolladora de eventos, una compañía desarrolladora de eventos deportivos. Estamos hablando de marketing deportivo y estamos hablando de turismo deportivo, algo que en el país casi que no existe, ¿no? Hay una compañía y personas que han hecho eventos deportivos, pero nadie lo ha tomado de manera profesional. Yo, en la osadía, puede decirse, o el no tenerle miedo al que dirán, puede ser, y el paso de presentarle al Grupo Punta Cana un proyecto panamericano de triatlón, y lo menos que yo me iba a imaginar es que ellos, pues su respuesta fue sí, vamos a apoyarte. Pasa, José. Sí, mira,
firman acuerdo para celebrar el Panamericano de Triatlón 2022. Making Way, Punta Cana Resort and Club firmaron el pacto del Grupo Punta Cana. Señores, miren, yo me convertí, pues sí, eso me lo dijeron allá, en la persona más joven en firmar un contrato con Grupo Punta Cana, con 22 años, de un evento internacional. Me convertí en la persona más joven de hacer un evento internacional oficial de triatlón. Ya es una Copa Continental de Triatlón donde van a venir todos los países de Latinoamérica y va a ser clasificatoria al Mundial. Y sí, o sea, así es la vida. La vida te cambia de la noche a la mañana y a veces no nos damos cuenta. A veces yo todavía vivo digamos, como en una fantasía porque cada proyecto que yo he realizado, que ha salido pues, de mí, se ha convertido en cosas grandes. Pero resalto este punto y yo entiendo que se han convertido en cosas grandes porque me preocupa mucho lo que hago por las demás personas, porque entiendo que esto no es solo para mí, entiendo que esto también es para los demás. Y puede sonar algo muy trillado, pero es cierto. Yo me puse a pensar, si tú trabajas muchísimo y tu equipo trabaja muchísimo por un sueño tuyo, pero que verdaderamente ese sueño tiene un gran impacto en la sociedad, porque yo lo que verdaderamente quiero es que que vean mi ejemplo las futuras generaciones y entiendan que con el deporte se pueden desarrollar muchísimas cosas como los países desarrollados. Que hay universidades que tienen campus deportivos, que hay universidades donde hay becas, que hay universidades en todas partes del mundo donde necesitan, porque es que las universidades internacionales necesitan de deportistas latinoamericanos, ¿no? Ellos necesitan de ese intercambio cultural, que no lo tiene un curso, que el deporte sí lo da, y no lo hay. No veo que los entes políticos le den importancia a eso. Y yo dije, pero espérate, tanto que se habla de marca país, tanto que se habla de turismo en República Dominicana, pero República Dominicana no es solo playa, señores. República Dominicana también es una población que busca adelantarse, es una población que también busca desarrollo, ¿no? Y el desarrollo es cultura, el deporte es cultura. Y sí, este es... Pasa, por favor. Bueno, esta es una foto de un evento que hice en diciembre y esta es mi breve historia de cómo paso a paso he podido conseguir llegar a donde estoy. Pasé de tener 2 empleados a manejar más de 40, ¿no? Entre equipos subcontratados de comunicaciones, equipos de relaciones públicas, equipo de venta, entrenadores, y mi cabeza pues dividida como en 7 partes. No, y lo mejor de todo es que nunca dejé el sueño de querer entrar a la universidad. Me presentó la oportunidad de conseguir una beca universitaria en una universidad iberoamericana y el mes de febrero inicié ya las clases. Y vean muchachos, o sea, por más éxito que tú puedas tener y que por más proyección que tú puedas tener, el estudio es algo que nos da un ser, ¿no? Que no se trata de tener, sino de ser. Y yo siempre quise, a pesar de todo, estar en la universidad. Y es algo que también estoy cumpliendo. Y es una de las cosas que más me da orgullo poder hacer y desarrollar con toda esta ola de responsabilidades que he tenido que abarcar con tan solo 22 años. Eso es lo que pasa, que la gente no logra entender de que la avalancha de responsabilidad y de compromiso y de lealtad a lo que estás haciendo a veces genera un poco de impacto psicológico cuando tienes 22 años, porque vean en el ejemplo de ustedes mismos, que en 3 años la vida le cambió por completo, así, de la noche a la mañana. Y entendí que contando mi historia desde el principio, podíamos captar y entender de que, mira, de manera genuina me fui preparando sin darme cuenta, me fui preparando en la comunicación, me fui preparando en escenarios. ¿Y qué es un evento? Un evento es un escenario, ¿no? Un evento es una ventana donde hay emociones, donde hay sentimientos, y poder yo entenderlo desde la profundidad, desde que era un niño que me enseñaban en el canal de televisión, me ha hecho conocerlo ahora mismo y aplicarlo en todo lo que hago, y ha sido así, de esta manera, en mis decisiones, donde he podido lograrlo.
Wow, Eduardo, yo a veces, en esta presentación se me olvidó que tú tenías 22 años. Sí, o sea, es muy común que eso pase, que a uno se le olvide o que uno vea que ha pasado mucho tiempo y resulta que ha pasado apenas 3 años, ¿no? Entonces, sabes, a mí siempre me ha gustado inspirarme a través de muchas personas y ver referencias, pero tengo una filosofía y mi filosofía es que yo nunca quiero ser como nadie, jamás quiero ser como nadie. Yo aprendo ahora mismo de ustedes porque les estoy comunicando a ustedes. Ustedes están aprendiendo de mí porque están escuchándome. Pero yo no quiero que ninguno de ustedes quiera ser como yo, o quiera obtener cosas como yo, yo quiero hacer un proyecto y no. Lo importante aquí es ser la mejor versión de uno mismo. Por eso comienzan de adentro hacia afuera. Si no somos la mejor versión de nosotros mismos, Wow. no vamos a ningún lugar. En verdad yo estoy muy inspirado y sorprendido por conocer, de verdad, a través de estas fotos y de estas historias que tú cuentas. Y yo sé que se oye, nosotros que te estamos escuchando, se oye como muy fácil. Todo lo que tú has logrado se oye como, wow, qué fácil. Mira, eso era que el profesor se iba y la oportunidad le cayó del cielo. Eso fue que su mamá le compró el ticket aéreo. Eso fue que da igual que cuál fuera. Pero verdaderamente, si uno, ¿verdad?, escucha bien todo lo que tú dijiste, tú lo que hiciste o lo que has hecho hasta ahora es ver el vaso lleno, ni siquiera de que medio lleno. Tú has visto el vaso lleno de agua y coincidencialmente que estamos hablando de natación, porque tú has visto las oportunidades y me gustó mucho que tú iniciaste hablando de que tú en un momento hiciste en una hoja, tú anotaste tus fortalezas y tus debilidades. Y eso te permitió a ti, de manera consciente, ver qué cosas tú podías hacer y también aceptar cuáles eran tus límites, o sea, qué cosas en ese momento específico tú, por la razón que fuera, tú no sabías hacer. Y tú, en vez de ponerte a llorar por las cosas que tú no sabías hacer, tú dijiste, bueno, vamos a sacar el jugo. No vamos a sacar el jugo, vamos a ponerlo de manera correcta. Vamos a agregarle valor a la sociedad con las cosas que yo sé hacer, con los talentos que Dios me dio. Algo que nunca he olvidado y que siempre pasa es que el miedo nunca se va, señores. Nunca. Lo que sí podemos hacerlo es superarlo. Y Wow. evidentemente, o sea, los miedos nos hacen cada día más fuertes. Hay una, ahora al No vamos. final tú me recordaste una frase de Steve Jobs que dice que los puntos de la vida, esos puntos, esos hitos, Puedes pasar pero no sé si eh, quedó algo. Ah, yo. que esos hitos, los hitos de la vida importantes para cada uno, estos hitos que tú nos comentas que son los importantes algunos hitos importantes para ti, porque sé que tienes que tener otros, dentro de los cuales también hay otros hitos, ¿verdad?, privados y personales que no son necesarios comentarlo en esta conversación, pero que esos hitos solamente cobran sentido cuando uno los mira desde el futuro, o sea, cuando ya pasaron. Cuando tú tienes que irte de Venezuela, porque tú estás viendo que van a haber oportunidades, en verdad tú supongo que tienes miedo porque tú estás dejando tu realidad. Cuando tú tienes que convertirte en profesor o buscar trabajo de ser profesor de natación en un colegio, donde se sabe que para trabajar en un colegio hay que tener un título universitario, en verdad tú te tragas tu miedo y tú aceptas el reto. Y tú hasta ahora, por lo que yo he visto y por lo que conozco de ti, tú lo aceptas. Y esa aceptación del reto y de trabajar con el reto y de hacer realidad ese sueño tuyo es lo que te ha podido llevar, como leí en un artículo, aquí mismo en esta presentación, a impactar a muchísimo más de 2.000 personas con 22 años, señores. Entonces, como dijo Eduardo, y aquí yo hago una conclusión final antes de darle una palabra final a Eduardo, no es que ustedes quieran ser como Eduardo, porque no es eso.
No es que ustedes quieran ser como los charlistas que vinieron o los que van a venir o quien va a venir mañana. No es eso. Es que usted entienda que usted es único, ¿verdad? Sí, creado a imagen y semejanza de Dios y que usted tiene unos dones y unos talentos que usted primero tiene que identificar. Porque si tú no lo identificas, tú no puedes crear sobre eso. Y que luego de identificarlo, independientemente de las debilidades y de las amenazas que tú vas a tener, porque tú las vas a tener, aceptar el reto y hacer tus sueños realidad. Eduardo, estoy súper contento con esta presentación tuya y con esta conversación que estoy teniendo contigo, en verdad. Para mí es de muchísimo valor de que tú estés en la Universidad PEC. Antes de finalizar, me gustaría que, no sé si hay una especie de mensajería, bueno, tú me dices ya. Si quieren Sí, algún hay una pregunta que se repitió 3 veces. que yo pueda ver, a mí me gusta siempre aconsejar. Hay una pregunta que se repitió 3 veces y creo que una pregunta muy interesante. ¿Qué fue lo más difícil, de una manera, qué fue lo más difícil al tú emigrar de Venezuela a República Dominicana? Bueno, yo creo que separarme de mi mamá. Separarme de mi madre, que siempre estuvo conmigo y yo no me veía haciendo algo sin mi mamá, porque mi mamá siempre me apoyaba en todo. Y sí, tenía 18 años, me sentía la persona, yo era una persona que siempre quiso, siempre soñó con hacer cosas grandes y mi mamá siempre me apoyaba en cualquier cosa que yo estuve en el proceso, en todo el proceso que yo hice, mi mamá me apoyó. Y no tenerla cerca, ella estaba aquí, pero no podía estar tan presente, estaba solo. Entonces enfrentar la madurez a corta edad, pues es bueno. Ahora yo lo entiendo que es bueno. En ese momento a veces me culpaba, pero es bueno, señor, es bueno. Es muy bueno. Wow, esto no tiene desperdicio. Tiene desperdicio. Yo agradezco mucho que tú hayas aceptado la invitación de estar en la Universidad PEC. Y no sé si tú recuerdas que en un momento nosotros hablamos de que tú ibas a estar en la Universidad PEC. ¿Tú te acuerdas de eso? Cuando tú a veces me dabas tips. Sí. Tú estás en la Universidad PEC. Sí, realmente. Pero mira que, o sea, qué Hablaste, ¿no? divertido. Me hace feliz porque tú no estás como docente, tú no estás como estudiante, tú estás como docente porque ahora mismo tú estás Sí. siendo docente de más de 80 personas que están escuchando y aprendiendo de tu experiencia. Impresionante. Para mí es muy impresionante. Nada, señores. Voy a colocarles en el chat el link para que ustedes evalúen la conferencia de hoy, si les gustó, si no les gustó. De nuevo, queremos pedirles disculpas por, ¿verdad?, las pequeñas fallas técnicas que hubo. Eso, trabajamos para que no sucedan, ¿verdad?, pero es parte del proceso. Y nada, hay que afrontarlas y resolverlas. Y por último, comentarles que el Ideatón en el que ustedes se han inscrito en estos pasados días, mañana ustedes van a estar recibiendo una llamada confirmándoles su participación y explicándoles los siguientes pasos para que durante el fin de semana, de manera virtual, ustedes puedan aprender a identificar problemas y a identificar y aprender a hacer lluvias de ideas con diferentes métodos de creatividad para resolver esos problemas. Y me gusta mucho porque una de las partes de este fin de semana, de este taller de Ideatón, es literalmente hacer en una tabla las fortalezas y las debilidades que tenemos cada uno como ser humano, para que podamos conocer qué cosas podemos lograr y en qué cosas necesitamos apoyo. Y ya esa se la regaló Eduardo. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta semana de emprendimiento para estos jóvenes de centros educativos que buscan motivación e inspiración. No, gracias a ti por la oportunidad y a ti y todo lo que engloba PET y a las 80 personas que se quedaron escuchándome. Feliz noche, Eduardo. Feliz noche a todos. Gracias.